Amados hermanos, Dios les bendiga. Les habla el pastor José Luis Heraldes y estamos en su sección Pregúntele al Pastor, sección que abrió su canal Pan, Leche y Miel para todos aquellos que tienen preguntas como yo y como usted, como todos, ¿verdad? Y esta pregunta es muy interesante, viene desde México, la hace un hermano llamado Carlos. Y el hermano nos hace esta pregunta y dice, Pastor, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Y luego sigue preguntando, dice, ¿fundó Cristo la iglesia sobre el apóstol Pedro? ¿Estableció Cristo a Pedro como el primer papa o sumo pontífice? Pastor, ¿puede explicarnos Mateo capítulo 16, versos 13 al 20? Claro que sí, hermano Carlos, vamos a tratar de darle respuesta a su pregunta. En Mateo capítulo 16, por ejemplo, en el verso 15, el Señor Jesús hace una pregunta y le dice, y ustedes, discípulos cristianos, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo, o sea, le dice, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente. Es como decirle, tú eres el Salvador, tú eres el prometido del Padre, tú eres nuestro Redentor. Y en Mateo capítulo 16, ahí mismo, ya en el verso 18, el Señor Jesucristo le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Así que para poder entender esta pregunta y poder explicarla, vamos a analizar 4 conceptos, ¿verdad? La pregunta de Cristo y la declaración de Pedro. Número 2, la afirmación de Cristo sobre la respuesta de Pedro. Número 3, la nueva identidad de Pedro y de todos los cristianos. Y número 4, la roca donde Cristo edifica su iglesia. 4 conceptos muy interesantes. Así que para entender este concepto es necesario también saber la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Para empezar, hermano Carlos, la iglesia no es un edificio material, o sea, no es el lugar, el edificio, no es hecho de manos. La iglesia es un edificio espiritual, o sea, es una casa espiritual. La iglesia es el cuerpo de Cristo, o sea, es el templo del Espíritu Santo. Así que la palabra iglesia en el original es la palabra eclesía y significa llamados fuera. Cuando usted dice iglesia, está diciendo grupo de personas llamadas fuera del mundo, pero tiene la connotación de llamados con urgencia. También iglesia tiene la connotación de que ese llamado es una orden dada por Dios para ser sacados de este mundo con trompeta de Dios. La iglesia también depende de esa orden y esa voz de Dios, que esa voz es tan fuerte que va a retumbar en el universo entero. O sea, está dada con autoridad porque la da el Padre. Iglesia, llamados también con invitación para salir del mundo, pero para entrar en la presencia del Padre. Iglesia también significa llamados para recibir un nuevo nombre, así como ese nombre, esa piedrecita con un nuevo nombre que se menciona en el Apocalipsis. Iglesia también significa llamados para recibir una identidad nueva que nos hace diferentes del resto de los seres humanos en Cristo Jesús. Entonces, Pedro reconoce a Cristo como la roca de Israel cuando le dice, tú eres el Mesías, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo en Mateo 21:42 está diciendo, ¿nunca leíste en las Escrituras que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Y el mismo Pedro está señalando que Cristo es una roca. En su sermón en Hechos capítulo 4 dice, este Jesús es la piedra desechada,
por vosotros los constructores, los edificadores, pero ha venido a ser cabeza del ángulo. Y está preparando Pedro con esas declaraciones para decirnos que Cristo es la roca. Pero en Daniel 2:35 hay una piedra que golpea la estatua de Nabucodonosor, que representa todos los imperios mundiales humanos, pero esa piedra golpea en los pies de la estatua y esa es una roca no cortada de mano, y dice que cuando lo hace se convierte en un monte. Hace caer los imperios y al mismo tiempo la piedra se convierte en un gran monte. Este es el reino milenial o el reinado de Cristo ya estableciendo su reino eterno. Ahora, cuando Pedro hace esa declaración, Jesús la acepta como una verdad. Y en respuesta, el Señor Jesús bendice a Pedro y le dice: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esta revelación vino de mi Padre. Y cuando le está diciendo estas cosas, también le dice: tú dices que yo soy el Mesías, yo te digo que tú eres Pedro. Y en el original dice: tú eres Petros, que significa piedra o roca pequeña. Así que, pero también Petro significa algo relacionado con el carácter, significa sólido, firme, de carácter, valiente, fuerte de espíritu. Es como si describiera la personalidad del apóstol Pedro. Pero ahora viene la pregunta que usted nos hizo. ¿Esa declaración lo establece a él como cabeza de la iglesia? No. ¿Significa que Cristo lo establece o Cristo establece su iglesia sobre Pedro, sobre Petros? Tampoco. ¿Significa que lo establece como líder espiritual de la iglesia? Bueno, en parte lo establece como uno de los líderes de la iglesia, como fue el apóstol Juan, un líder de la iglesia, como lo fue el apóstol Pablo, un líder de la iglesia, pero no como el líder, cabeza espiritual de la iglesia. ¿Lo convierte eso en sumo apóstol? No. ¿Lo convierte en sumo pontífice o lo declara como primer papa? No, tampoco, para nada, no está diciendo eso. La palabra pontífice, para poder entenderla un poquito, viene de dos vocablos, significa pons, que significa puente, y facere, que significa hacer. Entonces lo que está diciendo, alguien que hace puentes, y de una forma simbólica se está refiriendo a alguien que hace un puente entre Dios y los hombres, como un mediador. ¿Es Pedro un mediador entre Dios y los hombres? No, porque 1 Timoteo 2:5 dice: hay un solo Dios y un solo mediador. Escuche, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y dice Jesucristo, hombre. Entonces, ¿establece Cristo a Pedro como el primer papa? Tampoco. La palabra papa significa padre o tutor. Entonces, Mateo 23:9, el mismo Señor Jesucristo dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y no se refiere a nuestros padres terrenales, no, sino en el sentido espiritual. Y Jesucristo entonces le dice a Pedro: bueno, tú dices que yo soy el Mesías, yo te digo que tú eres Petros, tú eres un pedazo de roca, tú eres una roca pequeña. Y para entender esto usa un término masculino. Yo te digo que tú eres Petros. Y está diciendo: y sobre Petra edificaré mi iglesia. Petro masculino, y sobre Petra edificaré mi iglesia. Petra significa roca, masa de roca, monte de roca, y hace relación a la roca que vimos allá en Daniel. Y cuando dice: y sobre Petra edificaré mi iglesia, él añade y dice: las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, porque estará edificada sobre Petra, sobre ese monte
firme, grande. Así que la iglesia va a prevalecer hasta el fin. Luchas, está bien, tribulaciones, sí, pero va a prevalecer hasta el fin. Porque está diciendo sobre Petra, sobre esa roca, voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¿Escuchó bien? Hades, que significa sepultura, muerte, no prevalece contra la iglesia, porque dice que hemos pasado nosotros de muerte a vida. Hades también significa lugar de tormento, lugar de castigo, como el infierno. Hemos escapado del infierno en Cristo Jesús. Así que cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, ¿verdad? Tú eres Petro, le dice, tú eres una piedra, tú eres una roca, pero voy a establecer la iglesia sobre Petra. Y esa Petra, esa piedra grande, ese monte, esa roca eterna, es la piedra angular del edificio, es la roca de Israel. Salmo 78:35. Se acordaban de que Dios era su roca, dice ahí en ese texto. Ahora también en Primera de Pedro 2:4-7, el mismo apóstol Pedro dice, Jesús es la piedra. No dice Jesús es una piedra, no, dice es la piedra viva. Y en el verso 5 está diciendo que todos los cristianos somos piedras vivas. Y está diciendo que como piedras vivas tenemos que ser edificados sobre la piedra, porque somos piedras, tenemos vida porque estamos edificados sobre la piedra y vamos a ser edificados como una casa espiritual. Y el verso 6 y 7 dice que Dios el Padre puso en Sión, en la ciudad celestial, en la Jerusalén celestial, la piedra principal y cabeza del ángulo, y se refiere al Señor Jesucristo. Muy bien, ahora vamos a recapitular un poquito. La iglesia es un edificio espiritual, no material, es la casa espiritual. Cristo entonces es la piedra angular y cabeza del ángulo, y todo el edificio, toda la iglesia, incluyendo Pedro, incluyendo Juan, incluyendo todos los discípulos a lo largo de la historia, se sostienen en esa piedra porque es la piedra angular del edificio. No puede haber dos piedras, solamente hay una piedra angular. La iglesia entonces es el cuerpo de Cristo, y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, no puede tener una cabeza humana. Cristo es la cabeza de la iglesia, lógicamente. Y este cuerpo que es la iglesia no puede tener dos cabezas. Sería como una aberración, ver un cuerpo con dos cabezas. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que los cristianos, todos sin excepción, somos piedras vivas. Pedro, Juan, todos los discípulos, todos los cristianos a lo largo de la historia, todos sin excepción, somos piedras vivas. Debemos estar edificados sobre la piedra, sobre la roca, pero no somos cabeza del ángulo. Solamente Cristo es cabeza del ángulo. Todos los cristianos, sin excepción, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si somos miembros del cuerpo de Cristo, ninguno de nosotros, sin excepción, ningún discípulo es la cabeza del cuerpo, solo Cristo. Solo Cristo es el Mesías, el ungido, el Salvador, la roca eterna, porque Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, si Cristo es la cabeza, ¿pudiera la iglesia tener una cabeza humana? No, por varias razones. Primeramente, porque dice la palabra de Dios en Romanos 3:23 que todos hemos pecado. Y luego Romanos 6:23 dice la paga del pecado es muerte. Y Pedro, sin duda alguna, fue un pecador y necesitó de ser perdonado y ser lavado en la misma sangre de Cristo, como lo fue el apóstol Juan y como fue el resto de los apóstoles y como somos y necesitamos todos nosotros.
todos nosotros somos piedras vivas. Y Pedro lo establece, Pedro lo declara. En ningún momento Pedro le dijo a ninguno de los discípulos, ¿se acuerdan que Cristo me estableció como líder? En ningún momento él dijo, ¿se acuerdan que él me estableció como el sumo apóstol o como el sumo pontífice? En ningún momento. En todos los mensajes que da el apóstol Pedro se pone él como piedra viva y apunta hacia el Señor Jesucristo. Lo mismo que hizo Pablo, lo mismo que hizo el apóstol Juan, lo mismo que hacemos todos nosotros cuando predicamos a Cristo Jesús. Lo declaramos roca eterna, el monte de salvación, y nosotros edificados sobre ese monte. Hermano Carlos, esperamos haber contestado su pregunta. Que el Señor le bendiga. Gracias por enviarnos estas preguntas. Y para todos aquellos que tienen dudas, tienen preguntas, no duden en enviarlas, hermanos. Y esta fue su sección Pregúntele al Pastor con el pastor José Luis Heraldes. El Señor les bendiga.